Muy buenos días para todos. Vamos a dar inicio al comité GSC correspondiente al 16 de agosto de 2016. Importantes anuncios hemos tenido durante las últimas 72 horas. En Colombia, el día viernes, se publicó el resultado del sondeo de inflación que se realiza entre analistas, dando como resultado, como conclusión general, una relativa estabilidad de las expectativas de inflación a 12 meses o más. Aunque por supuesto las expectativas de cierre de 2016 fueron revisadas al alza en 24 puntos básicos, 6.77%, la política monetaria en teoría no debería estar buscando controlar las expectativas a 6 meses, sino a más plazo. Y cuando observamos esas expectativas de mayor plazo, lo que hemos encontrado en el mercado es que los analistas no han revisado de manera importante esas cifras. De hecho, incluso en algunos casos se registró algunas moderaciones en estos indicadores. Entonces, importante tener en cuenta que esta estabilidad de expectativas a 12 meses o más, en conjunto también con una moderación en las expectativas de inflación implícita que venimos nosotros observando en el mercado de deuda pública, en teoría sería un factor importante que podría incrementar la probabilidad de que el Banco de la República mantenga la tasa inalterada en el mes de agosto. Es decir, recuerden que esta ocasión nuevamente la reunión se va a realizar un día miércoles, más explícitamente el 31 de agosto. Con relación a las expectativas de inflación sin alimentos, también hemos encontrado que se mantuvieron estables, es decir, tanto la inflación total como la inflación sin alimentos empieza a mostrar signos de que los analistas consideran que ya estamos en el fin del ciclo alcista, por lo menos en el tema de inflación. Con relación a la medición particular de el mes de agosto, el mercado cree que la inflación va a ser 0.18, es la misma apuesta que tenía para el mismo mes del 2015, mostrando también las expectativas de moderación en la misma. Nuestra expectativa o pronóstico es aún más bajo, 0.04%, ante el posible retroceso que podemos evidenciar en los precios de alimentos, equivalente cerca a un 0.40%, de acuerdo a nuestras mediciones. Con relación al tipo de cambio, las expectativas de mercado de aquí a 24 meses están en un rango entre el 2.960 y 3.015, y frente a la tasa de interés, pues cada vez más analistas, incluyéndonos, estamos a favor de que la tasa de referencia se mantenga inalterada en agosto, y solamente hasta el próximo año, la mayoría de analistas cree que sería hacia el mes de febrero, podría darse un primer movimiento a la baja, que sería el primer ajuste en más de 3 años de la tasa de interés de referencia en Colombia, pero con tendencia descendente. Y el otro documento interesante que se va a publicar el día viernes fueron las minutas, donde el staff técnico del banco resaltaba un hecho importante en el mercado laboral. Si bien es cierto, la tasa de desempleo se ha mantenido estable, esto se debe a una reducción en la oferta de mano de obra a través de una menor tasa de participación, que compensó la menor generación de empleo que ha registrado Colombia en los últimos 12 meses. A pesar de esto, el staff técnico del Banco de la República mantiene su previsión de crecimiento entre el 2 y 3.2% para el segundo trimestre. Recordemos que en GSC consideramos que existe una probabilidad significativa de que ese crecimiento sea inferior al 2%. Y este dato de crecimiento sería publicado el próximo 29 de agosto. Consideramos que será uno de esos datos interesantes que va a estar evaluando el Banco de la República o la Junta del Banco de la República para determinar si efectivamente decide realizar su primera pausa en más de 12 meses, que solo ha venido haciendo incrementos en la tasa de interés. Interesante también observar que las minutas destacaron una aparente estabilización de las expectativas de inflación, algo que pues también mencionamos nosotros al comienzo de este comité, ya con los datos de expectativas del mes de agosto. Y finalmente, con relación a lo que estábamos esperando de tener más evidencia acerca de esas discusiones entre los dos grupos que se conformaron ahora en el Banco de la República, esos 4 que solicitaron incrementar la tasa y los 3 que se inclinaron a mantenerla inalterada, pues no encontramos mayor evidencia, la pues ya es expuesta en el mercado. Entonces, por el momento, lo que nos ha llamado la atención entonces en el tema colombiano es la estabilización en las expectativas de inflación, que podría servir como argumento para que uno de esos miembros que votaron a favor de un incremento de tasa tome la decisión en el mes de agosto de aparentemente mantenerla inalterada.
Colombia, interesante también hacer seguimiento a lo que es la reforma tributaria, pues inicialmente se tenía el mes de septiembre, como el mes en que el gobierno iba a pasar al Congreso cuál iba a ser su propuesta de reforma, y el presidente de la República en días recientes manifestó que no va a ser en septiembre, sino ahora va a ser en octubre, y que incluso esa reforma tributaria podría ser aprobada entre el 16 y 20 de diciembre. Nuestra postura básicamente es que incluso podría convocarse sesiones extraordinarias del Congreso y ser aprobada ya hacia los últimos días, en la última semana de este año. Desde el lado corporativo, varios anuncios. Con concreto fue adjudicataria de la APP, Asociación Público-Privada, para renovar y construir ya el tercer carril de autopista Bogotá-Girardot. Recuerden que esta propuesta había sido liderada por Conalvías, quien está actualmente en reestructuración, y pues finalmente fue con concreto quien, al parecer pues del gobierno, formuló la mejor propuesta. El día de hoy contamos con las publicaciones de resultados de Ecopetrol, ISA y Banco Bogotá. Con relación a Ecopetrol, la utilidad fue de casi 800.000 millones, en línea con lo esperado por el mercado. Recuerden que las apuestas iban desde pérdidas hasta utilidades de más de 1 billón de pesos, en promedio estaban alrededor de los 800.000. Interesante nuestro concepto fue la reducción de los costos, tanto operacionales como no operacionales, incluso un poco más allá de lo que habíamos estimado inicialmente, y debido a esto tenemos la lectura con leve sesgo positivo. Adicionalmente, Ecopetrol también dio a conocer que el que venía liderando la renovación o la etapa final de renovación de la refinería de Cartagena, el ingeniero Reyes Reynoso, daría un paso al costado en la refinería de Cartagena, volvería al equipo de ingeniería de Ecopetrol, y la firma entonces va a estar buscando un presidente para esta planta. Con relación a ISA, registró una utilidad de casi 200.000 millones de pesos, manteniendo prácticamente inalterado el margen neto, un poco por encima del 12%, y Banco Bogotá incrementó el dividendo mensual por acción por mes de 220 pesos a 230 pesos. Entonces, interesante ver aquí que hubo un incremento de la utilidad, aparentemente pues por la desconsolidación de la participación en Corfi Colombiana, un movimiento que se realizó recientemente. Esto le genera una utilidad contable de 2.21 billones de pesos a Banco de Bogotá, pero si ustedes descartaran esto, entonces la utilidad pasaría de 1.18 a 1.27 billones y no a 3.48 billones. Entonces es por esto que el dividendo aumenta un poco menos del 5%, básicamente por pues una moderación en el incremento de utilidad. Con relación a América Latina, queremos destacar los siguientes puntos. En Brasil, el Senado confirmó el próximo 25 de agosto como el día en que realizará la votación de destitución definitiva de Dilma Rousseff, es decir, al cuarto día después de que han finalizado los Juegos Olímpicos. También tener en cuenta que el presidente encargado, Michel Temer, se muestra inclinado a que el Banco Central realice algún tipo de intervención en el mercado cambiario, teniendo en cuenta que el real se ha fortalecido 30%, y esto lo tiene un poco preocupado con relación a lo que tiene que ver en sus implicaciones del sector exportador. Igualmente, el presidente del Banco Central afirmó que esta entidad será cautelosa en esas intervenciones, pero que sin duda recurrirá a las herramientas que tiene a la mano. Y para cerrar, el presidente encargado manifestó que ese proyecto de presupuesto de este año, más bien para el próximo año 2017, no incluye incrementos tributarios, y además considera que el mercado ha descontado tal vez un ajuste acelerado del déficit fiscal. En posición del presidente encargado, considera que ese ajuste se va a realizar un poco más lento que el mercado está esperando. Con relación también a América Latina, destacar un dato de actividad económica en Perú, correspondiente al mes de junio, con un crecimiento del 3.6%, un poco por debajo de lo esperado por el mercado, que era 3.7%. Ese crecimiento de junio estuvo impulsado básicamente por el sector minero, con un crecimiento superior al 15%, y pues también tuvo en cuenta una contracción del sector constructor de casi 4%. Los pronósticos de crecimiento para Perú este año están alrededor del 4%, y estos indicadores mensuales aparentemente estarían en línea con esa expectativa. En Venezuela, interesante ver que las autoridades siguen insistiendo en una reunión de productores petroleros de la OPEP y no OPEP, que busca estabilizar o elevar más bien el precio del petróleo a niveles de $70 el barril. Por el momento pues hay baja expectativa en el mercado de que esto pueda materializarse, aunque en las últimas horas ha habido algunos acercamientos, pues que va a precisar un poco más Agustín. Con relación a
a lo que ha venido ocurriendo con las producciones de los países miembros de la OPEP. Mientras Venezuela ha caído en el último año en su producción en un 9%, el resto de países de la OPEP ha incrementado en un 4%, y esto sin duda pues es algo en contra de Venezuela en las negociaciones que intentará liderar en el mes de septiembre. Con relación a temas económicos también en Venezuela, el presidente Maduro anunció un nuevo incremento en el salario mínimo del 50%, básicamente mostrando la pérdida completa del valor que tiene el bolívar, entre comillas, fuerte. El equivalente en dólares del salario mínimo entonces es de $35, lo cual es incluso muy bajo para los estándares de la región, e incluso incluyendo los bonos de alimentación que también reparte normalmente el gobierno venezolano, ese salario mínimo solo alcanzaría a los $100 estadounidenses, y esto con el tipo de cambio oficial. Entonces, pues esto muestra la pérdida de poder adquisitivo que ha tenido esta moneda, y sin duda el fracaso de las políticas que han venido implementando en los últimos años en este país. Con relación pues ya a países desarrollados, en Estados Unidos queremos destacar una solicitud que están realizando Goldman Sachs, JP Morgan y Morgan Stanley para extender el plazo que tienen de desmonte de fondos de inversión. Hay algunos activos ilíquidos que estos bancos de inversión no quieren salir a vender a descuento, y están solicitando una extensión de 5 años para el desmonte, y es principalmente en este tipo de activos ilíquidos. Esto tiene que ver básicamente con la implementación de la ley Volcker, que se estaban dando unos plazos muy fijos y de corto plazo, y por eso pues quieren que tengan al menos hasta el año 2022 para ir haciendo estas reducciones. Con relación también a indicadores económicos en Estados Unidos, ayer un mal dato del indicador de manufactura de Nueva York, ubicándose en terreno negativo, lectura de menos 4.2, cuando el mercado esperaba una lectura de más 2. Y hoy se dio a conocer cifras del mercado inmobiliario, mantiene una tendencia relativamente positiva, crecimiento del inicio de construcción de viviendas de más de 2% en el mes de julio, y estabilidad en el otorgamiento de licencias de construcción. Sin embargo, en los lados de inflación observamos unos indicadores por debajo de lo esperado. Si bien es cierto, en inflación total fue de 0% en línea con los pronósticos, esta inflación acumulada a 12 meses bajó del 1 al 0,8, el mercado esperaba que solo bajara al 0.9%, mientras que la inflación básica estuvo por debajo de las expectativas tanto en la medición mensual, que fue de 0,1 frente a una expectativa del 0,2, como en el acumulado de 12 meses, donde el mercado esperaba se mantuviera en el 2.3% y bajó del 2.3 al 2.2%. En Europa, interesante continuar haciendo seguimiento a lo que es estas negociaciones o este proceso de Brexit. La primera ministra británica, Theresa May, anunció que este proceso no se va a iniciar este año, 2016, van a esperar al próximo año, y esto pues sin duda pues se ha venido alimentando de especulaciones de que hay algún tipo de desconcierto al interior del gobierno británico, pues no tienen con certeza cuáles implicaciones se van a estar sufriendo a largo plazo, tampoco tienen en cuenta cuál va a ser la nueva estructura de la economía británica, ni cómo van a hacer este proceso de negociación. Y debido a este aparentemente caos que hay al interior del gobierno británico, medios de prensa han especulado de que el inicio de este proceso de salida de la Unión Europea solo podría empezar a realizarse a partir de otoño del 2017, algo que sin duda no le va a gustar para nada a los socios europeos, que han venido solicitando un inicio pronto de estas negociaciones para ir reduciendo la incertidumbre del mercado. Entonces, interesante ver aquí como esta falta de definición del Reino Unido. Inicialmente el nombramiento, la designación de la nueva primer ministra había abierto la expectativa de un inicio de negociación pronto, pero pues ya con esta información pues incluso se está postergando más allá de lo que se había anticipado previamente el inicio de este proceso. Y para como ponerle la cereza al pastel, estuvo el director o el economista en jefe del Banco Central de Inglaterra, afirmando que el Comité de Política Monetaria era consciente, no era iluso, con relación a que estos recortes de tasa de interés pueda aislar completamente los efectos negativos del Brexit para la economía británica, y reiteró que era necesario adoptar medidas fiscales y otro tipo de modificaciones estructurales para ayudarle a la economía británica. También manifestó que estas medidas de estímulo monetario solo tenían impactos de corto plazo, pero que esto no iba a ser suficiente. Entonces, interesante ver acá, sin duda, la visión del economista jefe del Banco Central de Inglaterra, quien hacia cierre de junio se mostraba muy neutral en términos de tasas de interés. Ahora, sin duda, por este tema del Brexit, está mostrando una situación un poco más negativa. Y en Japón, el día de ayer se conoció la
el crecimiento económico del segundo trimestre de 2016, que en comparación frente al primero estuvo completamente estancado, una variación del 0% y el mercado esperaba un crecimiento del 0.2%, básicamente influenciado o afectado por una caída de exportaciones del 1.5%, como ustedes bien lo pueden concluir, consecuencia de dos temas. El primero, el fortalecimiento del yen, y el segundo, de la desaceleración del comercio internacional. Al mismo tiempo, el gasto público intentó compensar parte de esta caída con un crecimiento del 0.6%, que hace parte de las medidas que ha implementado la administración de Shinzo Abe, pero esto no fue suficiente para dinamizar la economía. Cuando ustedes observan la comparación interanual, es decir, segundo trimestre de este año frente al mismo periodo del 2015, se evidencia un crecimiento del 0.2%, pero el mercado estaba esperando un avance del 0.7%, es decir, Japón en el segundo trimestre estuvo por debajo de las expectativas. Y con relación a China, importante ver una advertencia que ha lanzado el Fondo Monetario Internacional, recomendando mejorar como la estructura del crecimiento chino, que trate de dejar de lado esas metas ambiciosas de crecimiento que lo que han terminado por generar es como un incremento de los riesgos a futuro. A esto ya lo hemos venido mencionando en algunos comités previos, mostrando una alta preocupación por lo que es el abultado endeudamiento de las empresas y también pues esos excesos de capacidad en sectores claves para la economía china, algo que en teoría desde el mes de diciembre del 2015 ha venido gestionando el gobierno para irlos reduciendo. Entonces la recomendación del Fondo Monetario Internacional es que China tenga metas de crecimiento un poco menos altas para poder tener un crecimiento de calidad. Con relación a los datos económicos, para el día de hoy, entonces, pues ya mencionamos las publicaciones de los indicadores de vivienda, más o menos manteniendo esas tendencias positivas. También mencionamos en Estados Unidos el mal dato del día de ayer de la manufactura de Nueva York, pues simplemente como para incrementar aún más las expectativas o como la percepción un poco negativa que hay hacia futuro. Y los datos de inflación también un poco por debajo de lo esperado en Estados Unidos, lo cual pues podría mantener a raya las tasas de interés del mercado de renta fija, que como ustedes ya pues han venido acostumbrados a escucharnos, pues están en mínimos históricos. Para esta semana en Estados Unidos, pues lo más importante sería el indicador de producción industrial, que se da a conocer más adelante, y también con relación pues a el día jueves, los temas usuales de empleo, y el día miércoles pues el tema de inventarios de petróleo. En Europa, hacia el 18 de agosto, estamos esperando, es decir, hacia el día jueves, indicadores de inflación, ya la medición definitiva. En Colombia, hoy en horas de la tarde, con la expectativa de lo que sería la publicación de ventas del comercio y producción y crecimiento de la producción industrial. En ambos sentidos, el mercado ha moderado sus expectativas recientemente, igual que nosotros, y en el Reino Unido pues fueron publicados indicadores de inflación en terreno negativo para el mes de julio, una consecuencia más aparentemente de este tema del Brexit, descenso del 0.1% y mostrando una inflación anualizada acercándose a niveles del 0%, también actualmente niveles del 0.6%. Entonces, en términos generales, lo que estamos teniendo es que ya poco a poco se viene reactivando los anuncios luego de una semana relativamente tranquila que fue la semana pasada. Los mercados accionarios hoy, segunda jornada de la semana, están corrigiendo parte de esos avances del día de ayer. Recuerden que ayer la mayoría de mercados estaban alcanzando máximos, ya sea para las últimas 7 semanas, como era el caso europeo, o de los últimos 7 meses, como era el caso chino. Interesante ver que los mercados emergentes continúan recibiendo importantes flujos de inversión. El día de ayer Petrobras y Banco do Brasil en el Bovespa se estaban valorizando más del 2%. El Banco de Brasil estaba destacando que esperaba ya que el pico del deterioro de la cartera se haya registrado en el segundo trimestre de este año. Sin embargo, esto no estaba haciendo o no ha sido confirmado o revalidado por las expectativas de las entidades financieras más importantes de Brasil, entre ellas Itaú y Bradesco, quienes esperaban que este deterioro solo empezara a reversarse a partir del segundo trimestre del 2017, es decir, todavía hace falta más de 12 meses para evidenciar esto que espera Banco do Brasil. Hoy, pues la apertura, como mencionábamos, estaba pues registrando algo de corrección. En China, importante que tener en cuenta que las especulaciones de mayores estímulos luego de esos malos datos de actividad económica del día viernes,
pues se moderaron un poco luego de pronunciamientos de un funcionario del Banco Central manifestando que la liquidez del sector bancario era suficiente y que las tasas de interés estaban en niveles bajos. Y desde el lado corporativo simplemente destacar que la mayor minera del mundo, BHP Billiton, reportó las mayores pérdidas de su historia, 6.4 billones en los últimos 12 meses, explicadas por 3 factores. Uno de ellos sin duda tiene que ver con los bajos precios de los bienes básicos, el segundo, el mal resultado de su división de Esquisto, también relacionado con este tema de precios de bienes básicos, y el tercero, el accidente que se presentó en Samarco, que es una iniciativa que tiene en conjunto con la brasileña Vale. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Gracias, Daniel. Importante destacar que ya prácticamente todas las compañías del Standard & Poor's han entregado resultados de esta época trimestral, donde se destacan los resultados de las empresas del sector de tecnología que sorprendieron al mercado favorablemente. El 92% de las compañías que entregaron resultados entregaron ingresos mejores a las expectativas de los inversionistas y un incremento del 7.79% por encima de esas expectativas. En segundo lugar, las compañías del sector de industria, donde básicamente el 76% de las compañías entregó resultados mejores a las expectativas de los inversionistas. También es importante destacar en toda esta entrega de resultados algo que va en línea con algo que ya había manifestado Daniel en cuanto a la entrega de resultados de la compañía BHP Billiton. Tiene que ver con el sector de energía en Estados Unidos, donde tan solo el 75% de las compañías había entregado unos resultados mejor a la expectativa de los inversionistas, pero la sorpresa consolidada fue negativa en 8.13%. De esta manera, pues tan solo 2 sectores entregan resultados decepcionantes, son el sector de energía y gas, y en segundo lugar el sector de telecomunicaciones. El día de ayer, entonces, el índice Standard & Poor's había alcanzado ese nivel máximo de 2.190 puntos, un nivel que no se había observado en la historia. El día de hoy, pues ya los inversionistas, después de haber observado la entrega de resultados, los datos macroeconómicos reportados a las 7:30 de la mañana hora de Colombia, están empezando a fortalecer sus posiciones vendedoras frente a este índice. También pues los resultados negativos del día de ayer y hoy estarían dándole fortaleza a que la Reserva Federal muy seguramente no podría incrementar sus tasas de interés por lo que resta del año. Por esa razón estamos viendo un mercado que continúa contrayéndose, donde el dólar es de los peores perjudicados esta mañana. De hecho, el índice de XY estaba alcanzando o buscando la zona de los 94.6 puntos en la parte inferior, perdiendo cerca del 1%, y el dólar esta mañana estaba perdiendo terreno prácticamente contra todas las monedas a nivel mundial. Buen día para todos. Respecto al índice Colpacap, vemos como este se mantiene sobre el nivel de 1.300 puntos. Aquí esperamos cierta volatilidad para la semana por la fuerte sesión de entrega de resultados que tenemos. Vemos cómo se está ubicando cercano a la parte alcista, un triángulo de la misma tendencia en formación. La última sesión del viernes vimos cómo la acción de mayor volumen de negociación fue preferencial Bancolombia, y como mencioné anteriormente, se espera cierta volatilidad para el índice esta semana. La acción con el mejor desempeño en la jornada del viernes fue Celsia, con una ligera variación positiva del 0,78%. La acción se mantiene en la parte baja de un canal lateral de mediano plazo. Vemos cómo esta puede llegar a romper la parte de congestión importante en 3.800 pesos. Sin embargo, al ser un nivel de congestión tan fuerte, no se esperaría el rompimiento a la baja.
La acción con el peor desempeño fue Éxito, con un retroceso de 1,29%. Vemos cómo se está siendo negociada en la parte alta del canal bajista de mediano plazo. Si continúa con la volatilidad con la que viene la acción, se podría esperar que rompa el nivel de congestión en 13.600 pesos a la baja y continuar con esta tendencia las próximas sesiones. Buenos días para todos, iniciando con lo que es el análisis semanal del mercado local. Observábamos entonces que el índice Colca presentaba una variación positiva la semana pasada, impulsada en parte por esa fuerte recuperación de los precios del crudo. Observábamos entonces que en línea con esa recuperación del precio del crudo, una de las acciones que más se valorizó fue Canacol, no solamente por eso, sino también por el positivo, por la positiva entrega de resultados que dio la compañía, en línea con nuestra expectativa también de una lectura positiva. Las siguientes en valorizaciones fueron Preferencial Bancolombia, Cemex y Bancolombia Ordinaria. Por el lado negativo, vemos que a pesar de esa fuerte recuperación del precio del crudo, Ecopetrol registró una variación negativa cercana al 1% y la acción que más presentó una variación negativa sería Éxito con un menos 1,7%. Para esta semana entonces tendremos los resultados de Cementos Argos, Celsia, Bancolombia, EVE y Avianca, y adicionalmente hoy día lunes tenemos la lectura de resultados de lo que es ISA, los cuales adelanto tiene una lectura neutral con sesgo positivo, y los resultados de Ecopetrol también con una lectura neutral con sesgo positivo. Iniciando entonces con los fundamentales, vemos aquí que en el consolidado los volúmenes de venta disminuyen levemente, impulsados principalmente por lo que es el mercado internacional. Los volúmenes de venta en Colombia se mantuvieron inalterados prácticamente por una mayor demanda de gasolina que se dio por el crecimiento del parque automotor y una mayor demanda de gasolina también dado el cierre parcial de la frontera con Venezuela. En el mercado internacional fue donde se vio, digamos, que ese efecto negativo en volúmenes, teniendo en cuenta que las exportaciones a Asia han disminuido en un 70%, dado ese aumento de oferta proveniente de Medio Oriente, como ya pues lo ha comentado en repetidas ocasiones Daniel Agustín. La fuerte competencia por parte de Medio Oriente pues está afectando de manera negativa las exportaciones de Ecopetrol a Asia, por lo cual la compañía decidió enfrentar esto con mayores exportaciones a Estados Unidos, pero pues a pesar, digamos, que de esta compensación con la que hay en Estados Unidos, el impacto neto en volúmenes de crudo es negativo. Lo que logró compensar este negativo comportamiento en volúmenes de crudo fueron las exportaciones en productos refinados, lo que son diésel, nafta y fuel oil. Esto pues sin duda alguna es el efecto que trae la entrada de la operación de Reficar a la compañía, pues el cual digamos es bastante positivo en ingresos. Acá simplemente mostrarles entonces cómo los volúmenes de Asia han venido disminuyendo de manera significativa, mientras que los volúmenes de exportaciones a Estados Unidos han estado aumentando también significativamente, compensando en parte esta parte de Asia, y cómo digamos han aumentado las exportaciones según su destino de los productos. Aquí pues digamos que no hay misterio en cuanto a la variable de precios. Todos sabemos entonces que la variable de precios sigue presentando una variación negativa. Vemos que el precio promedio ponderado de venta de los productos ha caído un 27,4% y de crudo ha caído alrededor de un 28%. De esta forma, entonces, vemos que los ingresos operacionales de la compañía disminuyen en línea con lo que estábamos esperando, un 16,1%. Y por otro lado, entonces, ya para destacar lo que es la parte operacional, observamos que lo que son los costos de ventas muestran un comportamiento, pues, el cual estábamos esperando tanto nosotros como el mercado, con continuas disminuciones, esta vez una disminución de un 11,4%, que está impulsada por menores precios de compra en crudo, gas y productos, y segundo, disminuciones en lo que son mantenimientos y servicios contratados. Por otra parte, vemos aquí que la sorpresa positiva para nosotros viene la parte de gastos no operacionales, pues nosotros no estábamos estimando que la compañía tuviera un espacio para mostrar disminuciones notables en este rubro, y aquí para este trimestre pues la sorpresa es positiva con una disminución de un 11%, en los gastos operativos, dado primero pues una reducción en lo que son los gastos de provisiones ambientales, y segundo, optimizaciones en servicios contratados, costos laborales y convenios, que al parecer todavía muestran entonces un espacio para futuras reducciones.
De esta forma, entonces, lo que es el EBITDA y la utilidad operacional, digamos que nos sorprenden un poco a nosotros, pero están en línea con lo que estaba esperando el mercado. Y finalmente, en lo que es el factor no operacional, sin duda alguna, pues como se venía comentando, la diferencia en cambio es la razón para que los gastos no operacionales disminuyan alrededor de un 50%. Pues si nos fijamos en lo que son los gastos financieros aumentan, digamos que de manera significativa, primero por un crecimiento en el apalancamiento de la compañía y segundo por la indexación que tiene la deuda tanto a variables macroeconómicas como lo que es al dólar americano. Entonces, por lo tanto, pues vemos aquí que el resultado neto se ubica por encima de lo que nosotros estábamos estimando, en línea con lo que estaba esperando el mercado, pero entonces existe, en nuestra opinión, una sorpresa por parte de esa disminución en gastos operacionales que nos animan a dar una primera lectura, diríamos, neutral con sesgo positivo. En ISA, vemos aquí que los resultados de ISA pues también vienen, digamos que de manera positiva. Vemos aquí que los ingresos aumentan un poco más de lo que se estaba esperando en el mercado, dinamismo en lo que es la construcción de proyectos de transmisión de energía es el factor explicativo. Vemos aquí que el incremento de los ingresos sigue concentrado en lo que es el core de negocio, el transporte de energía, que tiene un aporte bastante importante a ese crecimiento, y lo que es interesante para nosotros es que este trimestre en la composición de los ingresos por país, esta vez pesa más Perú que los ingresos que provienen de Colombia, un 32 y un 30% respectivamente. En lo corrido del año, lo que son los ingresos por construcciones han jugado un papel bastante importante en el consolidado, y para el segundo trimestre este dinamismo en construcción es mayor a lo que se estaría esperando, y sobre todo en los proyectos de construcción de energía centrados en Perú, y por eso es que entonces Perú en este momento tiene una mayor participación en los ingresos de ISA que Colombia. En cuanto a los costos, observamos aquí entonces que los costos aumentan en una manera mucho más acelerada que los ingresos operacionales, y los gastos, pues digamos que de forma positiva llegan a compensar ese aumento de los costos, pero en el consolidado las presiones por esos aumentos en costos y gastos se siguen viendo en cuestión de márgenes, y vemos entonces acá que corresponden principalmente a esos ingresos adicionales que se están dando por construcción en proyectos de transmisión de energía. En nuestra opinión, pues la compañía había presentado ya anteriormente márgenes de rentabilidad bastante positivos, bastante amplios, y aún con esta nueva generación de ingresos por parte de construcciones en proyectos de energía, consideramos que estos márgenes siguen siendo buenos. Un margen de EBITDA de alrededor del 50%, pues no es nada negativo, la verdad, y cuando la compañía hace el ejercicio de mostrar los ingresos y los costos operacionales sin este factor de construcción, observamos que lo que es el core del negocio, pues los márgenes se mantendrían, y que esta presión entonces en los márgenes es, digamos que se vería de manera transitoria en la compañía, y pues que es algo normal que de todas formas apoya el desarrollo a un mediano y a un largo plazo de ISA. En cuanto a la parte no operacional, los gastos financieros aumentan levemente, esto dado teniendo en cuenta que la indexación de la deuda y lo que son ya la provisión de impuestos sí aumenta de manera significativa por varios factores explicativos. De esta forma, pues la utilidad neta se ubica en línea con lo que se estaba esperando, y para nosotros pues teníamos ya una expectativa positiva en los resultados de ISA, la cual se cumple, y decidimos entonces darle digamos que una lectura positiva a estos resultados, teniendo en cuenta que de pronto el impacto sobre las valorizaciones de la acción no serían significativos, teniendo en cuenta que estos resultados pues están bastante en línea digamos con lo que se esperaba. Recordarles entonces que para esta semana tenemos una jornada bastante fuerte en entrega de resultados. Iniciamos con pie derecho, con lecturas digamos que positivas en lo que son los resultados de ISA y Ecopetrol, de pronto resultados que tendrían una influencia relevante sobre lo que es el precio de la acción de Ecopetrol, más no de ISA. Agustín.
Gracias, Ricardo. Como ustedes pueden observar, un mapa principalmente verde a nivel mundial, donde las monedas continúan ganando terreno contra el dólar después de que las expectativas de incremento de tasas de interés continúen reduciéndose. Importante destacar el incremento que ha venido presentando las monedas emergentes, como lo había mencionado Daniel. Durante las 3 últimas semanas se han observado flujos importantes en estas monedas o hacia estas monedas, principalmente hacia los fondos de deuda gubernamental y deuda corporativa de estos países. Sí es importante tener presente que algunos inversionistas pues están en cierta manera preocupados por cuanto esta gran entrada de flujos, este flujo tan rápido, podría generar algo de volatilidad también en el precio de este tipo de activos, algo que tradicionalmente no se observa, ya que como se conoce, las inversiones en este tipo de fondos de deuda son inversiones de muy largo plazo. El día de hoy también el yen japonés estaba rompiendo la barrera de los 100 yenes por dólar, algo que no se había observado desde la votación del Brexit el pasado mes, y pues también está llamando la atención esta valorización que continúa desde hace 2 semanas desfavoreciendo el comportamiento del índice Nikkei en Japón. En esa misma línea de ideas, pues, y también teniendo en cuenta la valorización del petróleo, podríamos entonces ver durante estas jornadas nuevamente el ataque a la zona soporte de los 2.900 pesos en el peso colombiano. Estar muy atentos porque igual, como ustedes pueden ver en esta gráfica, hemos visto una valorización que ha sido muy rápida y no descartamos en ningún momento, en cualquier momento, perdón, una corrección a la misma. Importante aquí lo que ocurre esta mañana con Rusia. Les recuerdo que hace 2 semanas el ministro de petróleo de este país había manifestado que Rusia no tenía ninguna intención en llegar a ningún tipo de acuerdo en cuanto a la perforación y en cuanto a la producción de petróleo con los países de la OPEP. Sin embargo, esta mañana el ministro ruso, cambiando totalmente su discurso y poniéndose en línea con Arabia Saudita, que les recuerdo por primera vez manifiesta algún tipo de intención también en llegar a un acuerdo en la próxima reunión del mes de septiembre. Arabia Saudita produce cerca del 31% del crudo de los países miembros de la OPEP, y entre estos 2 países producen cerca de o más de 20 millones de barriles diarios. Entonces es clara el cambio de discurso y también la tendencia o el impulso que este discurso podría generar el precio del crudo, por lo menos hasta la primera semana de septiembre. De todos modos, no olvidar, ya lo hemos vivido en el pasado, estos discursos generan harta volatilidad en el precio del crudo. Lo cierto es que estos 2 países se alinean por primera vez en varios años, y entonces en el mediano plazo por lo menos sí podríamos ver un impacto positivo, no solo en el precio del crudo, sino también en las acciones que tienen que ver con petróleo. Aquí es importante destacar que el bajo precio del dólar también favorece el comportamiento de las acciones ligadas al petróleo, ya que estarían en un precio más bajo relativamente contra el dólar. Para los mercados de renta fija, recuerden esa solicitud que hicieron estas importantes entidades estadounidenses a la autoridad competente para no tener que salir a liquidar sus fondos de inversión de manera prematura y esperar un periodo prudente de 5 años para ir saliendo de esos activos ilíquidos. También tener en cuenta que en las últimas 6 semanas se incrementó el flujo de inversiones hacia fondos de bonos de países emergentes. Ya de acuerdo al Bank of America alcanzan los 18 billones de dólares, y pues hay alguna preocupación entre gestores que tradicionalmente han adquirido este tipo de títulos de
mercados emergentes consideran que gran parte del flujo de las últimas semanas responde más bien a otro tipo de inversionistas no acostumbrados a la volatilidad de mercados emergentes, y que en caso de que algún tipo o evento de riesgo llegara a surgir, pues no están en condiciones de absorber esas pérdidas y generarían una salida abrupta de estos mercados. Entonces observan simplemente un patrón de riesgo a futuro, básicamente por el ingreso de inversionistas que no están acostumbrados a la volatilidad de los mercados emergentes. Eso es todo por ahora, los dejamos con Felipe. Buenos días a todos. En el tema TES, pocas noticias que hayan impactado. Como bien lo decían Daniel y Agustín, pues la valorización del petróleo y el relajamiento del peso frente al dólar sí han influido durante la última semana, pero en los TES, sobre todo los del 2024, no han salido de su rango estrecho entre el 7.38 y el 7.33, por lo cual hoy empezamos operando 7.35, 7.36, recordar que mantenemos nuestra visión negativa y para esta semana tendremos mucha atención en la subasta de TES VRs por 250.000 millones, recordar vencimientos 2021, 2025 y 2035. De resto, niveles para el día de hoy, arriba el 7.44, el 7.50 y el 7.54 y abajo el 7.35 y el 7.27. De resto, desearles a todos un excelente día y una feliz semana. Gracias.